La Zona Cero. Todo el mundo ha oído hablar del pastafarismo, lo que ocurre que no en suficiente profundidad. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy en los monográficos Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Hola, buenas noches. ¿Qué es esto de lo que todo el mundo habla, pero en realidad nadie conoce? Una cosa muy seria. ¿Y sabes por qué decir que es una cosa muy seria? Ahora, como nadie sabe lo que es el pastafarismo, aunque lo han oído hablar... Que no rastafarismo. Claro. No, es importante. Y cuando digo es muy serio es que lo es. Porque el pastafarismo es una demostración de que cuando una sociedad es libre y acepta una idea idiota, puedes contraponer con los mismos argumentos a esa idea idiota otra, con la misma seriedad. Entonces, el pastafarismo es un ejemplo perfecto del mundo en libertad y de cómo tú puedes exigir derechos cuando alguien te obliga a tragar, como dirían en castellano, comulgar con ruedas de molino, y tú no estás de acuerdo. Además, importante, porque es una parodia de la religión, pero también es una alternativa. Bueno, de hecho es una religión. Es el Flying Spaghetti Monster, el IFSM, o religión del monstruo espagueti volador. Que es la demostración de que las cosas pueden ser de otra manera. Por eso es curioso, ¿no? Y por eso lo hemos traído como ejemplo de esta etapa o época, ¿no?, en la que el mundo está viviendo con falta de creencias, o por lo menos que no se identifica con ningún tipo de religión oficial. Entonces, bueno, pues una alternativa al ateísmo es buscar otro tipo de religión chorra, en este caso, porque no es una religión estandarizada, tiene dogmas, tiene mandamientos, es cierto, pero siempre desde un punto de vista irónico, sarcástico, y para reírse de... bueno, pues de muchos dogmas establecidos por otras instituciones mucho más oficiales. Antes de entrar, por ejemplo, si quieres, en el pastafarismo, los pastafaris, ¿no?, famosos, sí que hay otro tipo de religiones, posiblemente más conocidas por los oyentes, que verán un poco que siguen la misma línea. Por ejemplo, la iglesia maradoniana, donde a Maradona se le convierte pues en el dueño y señor, en el dios por excelencia. Incluso el día de su cumpleaños pues es casi fiesta nacional para todos los que practican este tipo de religión. Lo mismo pasaría con la religión Jedi, ¿no?, pues buscando el principio, que en este caso sería la fuerza como principio fundamental del todo, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que nos pueden provocar la risa, son graciosas, sí que buscan esa insatisfacción generalizada que últimamente se está produciendo en muchísimos lugares, y que a la hora incluso de que se convierta no solo en religiones, incluso en partidos políticos, habría gente que votaría como alternativa a este tipo de teorías estúpidas. Pero en el caso del pastafarismo, intentando razonar con los mismos argumentos lógicos, entre comillas, como lo haría, porque por eso sale el pastafarismo, como lo haría dos de las creencias importantes. Por una parte, lo que es el creacionismo, es decir, todos aquellos que luego empezaron a comulgar con las ideas del diseño inteligente, porque nace precisamente como oposición a eso, o aquellos que consideran la teoría de la evolución como la única que resuelve ese misterio, ¿no?, el misterio, por ejemplo, de la creación de la vida humana. Bueno, pues entonces surge una tercera postura, que es el pastafarismo, los pastafaris, donde con los mismos argumentos lógicos o ilógicos te dicen que ellos también tienen un derecho, pero como decía Carlos, dentro de un estado de libertad, para manifestar sus opiniones. Exacto, es que hay que tener en cuenta que el nacimiento del pastafarismo, porque al fin y al cabo es la creación de una persona, de un licenciado en física en la Universidad Estatal de Oregón, que se llamaba Bobby Henderson, que en el año 2004 reaccionó ante una declaración del Consejo de Educación del Estado de Kansas, por el cual se obligaba que las escuelas estatales, es decir, las escuelas públicas, tuvieran la necesidad y la obligación de enseñar la teoría del diseño inteligente. Como ha dicho bien Jesús, el diseño inteligente es una derivación del antidarwinismo que se basa no tanto en el creacionismo, es decir, en la idea de que Dios o una entidad superior ha creado el mundo, sino en que existen anomalías dentro de la estructura de la creación religiosa que permiten, sin embargo, pensar que el darwinismo no cubre todo. Bueno, en cualquier caso, lo que decía Henderson y el equipo que le apoyó es que si tú sostienes que eso se tiene que impartir en una escuela de Kansas de manera pública para contraponerlo a la idea de Darwin, él tenía todo el derecho del mundo, con los mismos argumentos científicos, con la misma solidez y con la misma fuerza, a sostener que Dios era un monstruo espagueti volador. ¿Qué es lo que hizo? Entonces se dedicó de una manera técnica, científica y metódica a demostrar que si se podía dar en las escuelas de Kansas o era obligatorio la existencia de un diseño inteligente, él tenía todo el derecho del mundo a demostrar o a intentar demostrar que Dios en realidad era un espagueti volador. Bueno, lo malo del asunto es que lo han logrado. Eso es lo que está tan claro después de analizar el pastafarismo. Porque el pastafarismo, y no es una broma, es una cosa muy bien elaborada.
Además es curioso porque... Pero tiene seguidores, Sí, bueno, sí, claro, pero... una iglesia, tiene seguidores en el un sentido... orden religioso como cualquier otra... Pero en porque la Internet, iglesia sí, maradoniana pero... que antes mencionabais, Sí. tiene, Hombre, claro. tiene Sí. un corpus Sí. de creencias y Sí. unas festividades, pero el pastafarismo también está en esa línea. Sí, ¿o no? porque como tiene que gestionar en broma lo mismo que se opone, tienen que hacer lo mismo, pero no en el sentido de la iglesia maradoniana, sino en el sentido de intentar, vamos a ver, toda la idea del pastafarismo originario de Henderson era intentar demostrar que cualquier teoría, por absurda que parezca, puede ser razonablemente explicada si tú partes de un principio racional, que es que yo puedo explicar lo que me dé la gana. Pues claro, entonces te pones a hacerlo y demuestras que tiene los mismos argumentos de solidez que cualquier otro. Entonces, en ese sentido, claro, tuvo que hacerlo de esa manera porque era la única manera de que su idea prosperara. El demostrar paso a paso, que a eso no llegó la iglesia maradoniana, que tú puedes conseguirlo. Así que se puede demostrar. Fíjate que en el caso de los pastafares es curioso porque, ya te digo, tiene una solidez argumental, a pesar de la estupidez que supone toda esa iglesia, ¿no? Que no es una iglesia propiamente dicha. Pero está basada, por ejemplo, en la tetera de Russell. La tetera de Russell es algo que en su época pues dijo el filósofo Bertrand Russell. Entonces, bueno, pues Bertrand Russell era, pues como sabéis, muy agnóstico, muy escéptico, además con todas las creencias religiosas, y él propuso una teoría que luego fue seguida por otro tipo de movimientos con mayor o peor fortuna, ¿no? Entonces, él dice, imaginaros que surge entre la Tierra y Marte una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, ¿no? Nadie puede refutar mi aseveración. ¿Por qué? Porque ya me encargaré yo de decir que la tetera es tan pequeña que no se puede ver por un observatorio astronómico. Entonces, a partir de ahí, el otro argumento es que también voy a decir que si alguien refuta mi teoría porque no se ve, le voy a decir que es un poco irracional porque sin pruebas me está diciendo que yo no tengo razón. Entonces, dice, la existencia de tal tetera se afirmará y pasa parte de una base. Dice, yo postulo eso y a partir de ese momento lo lógico es que me considere que soy un chalao, decía Bertrand Russell. Pero imaginaros que esa teoría que yo he dicho, es decir, que hay una tetera de porcelana que está orbitando alrededor del Sol entre la Tierra y Marte, se empieza a explicar en las escuelas. Se empieza a escribir verdaderos tratados sobre eso que yo he comentado hace tiempo y a mí me convierte en una especie de profeta, ¿no? Entonces, llega un momento que a base de repetirlo, aquel que niegue que hay una tetera de porcelana orbitando el Sol, le van a considerar un hereje y, por lo tanto, se las va a ver con la ley, tanto religiosa como civil. Es decir, ¿por qué? De una estupidez sin pruebas, porque no se puede demostrar ni lo contrario, ni que realmente esa tetera está orbitando, como no se puede demostrar ni una cosa ni otra. En el momento que una de esas creencias se admite como cierta a través de una serie de dogmas, es lo que hace que impere. Y muchas de estas religiones están basadas en este tipo de Fíjate curioso, afirmación. Henderson decidió de una manera muy consciente hacer algo muy divertido, que era jugar con las tradiciones y luego la mecánica para poder explicar cosas aparentemente absurdas. Voy a poner un ejemplo de la primera parte, que es una tontería, que es que, por ejemplo, en la iglesia del monstruo de espagueti volador, las oraciones a Dios, a él, siempre tienen que terminar con la palabra ramen en vez de amén. Y dices, bueno, ¿y por qué ramen? Pues que ramen es en Japón como se dice la sopa de fideos china. Entonces, que como se trata de un espagueti volador... Claro, todo pues tiene que ver con la pasta, claro. te puedes imaginar. Pero, por ejemplo, eso sería la parte grotesca, pero luego tiene cosas muy curiosas y hay una que a mí me llama la atención especialmente. Por ejemplo, y Henderson se empeñó en demostrar que el calentamiento global, los terremotos y los huracanes son consecuencia, desde 1800, de la extinción de la piratería. Pero lo demostró matemáticamente, porque claro, como él sabía un hecho histórico real, la extinción de la piratería, lo empezó a cruzar con datos estadísticos para justificar catástrofes naturales. Entonces demuestra, pero de una manera aplastante, si te lo lees, que la desaparición de la piratería ha tenido como consecuencia el calentamiento global y los huracanes. Claro, es que fíjate qué curioso el razonamiento, porque junta dos elementos que son ciertos, es decir, hay menos piratas a partir de 1800 y el calentamiento global se produce a partir de esa fecha. Entonces eso no quiere decir que una cosa tenga que ver con la otra, pero ellos lo relacionan. Pero lo relacionan matemática y estadísticamente, que es fácil. Bueno, pero utilizando una serie de trucos claro, sofistas. Está claro. De hecho, los fieles del pastafarismo se visten de piratas. Ese uniforme. Faltaba más. Sí. Pero vamos, lo que viene a demostrar es que cualquier cosa que uno se proponga con dos elementos se pueden unir. Exacto, pero un razonamiento lógico. Y lo que decía Jesús... Pero no deja de ser una forma de paranoia. Claro, también, claro, pero atención, es que las religiones lo que vienen a demostrar es que funcionan así. Claro, por ejemplo, de Russell, un ejemplo, él dice que... No, yo no quería decir eso. Que si alguien pronuncia, bueno, todo el mundo, según él, su Dios tiene un nombre imposible de pronunciar. Es muy difícil. Porque mata a cualquiera que lo intente siempre cuando que esté en un radio de 6,0534 kilómetros. Dices, ¿y por qué? Dice, bueno, porque también te mata si lo intentas escribir o maquinografiar.
Y dices, bueno, ¿y por qué hace eso el Ser Supremo? Y dice, bueno, pues porque se divertía de esa forma. Y ya está. Pues ya está. Es decir, demuestra que no es así. Entonces, es imposible demostrar que no es así porque tú no sabes cuál es el nombre. Pero ¿quién te dice que si lo sabes no te ocurre esto? Es decir, estás jugando obviamente con sofismas y con engaños del lenguaje y de la matemática, pero es lo que demuestra es que el fanatismo de cualquier idea lleva implícito el que si hay alguien que cree en ella y está dispuesta a matarte por ello, te mataría igual. Sí. Sea racional o no, que eso es lo interesante del asunto. Entonces, es lo que intenta demostrar desde el principio, es que cualquier tipo de creencia, por irracional que sea, es válida solo en la medida de los seguidores que la siguen y lo que están dispuestos a hacer por ella. Por eso asusta tanto algo como el pastafarismo si lo empiezas a mirar de una manera un poco más seria. Porque es un disparate, pero es un disparate provocado, no muy diferente a cualquier otro que pueda llevar aparejado cualquier religión estándar. O sea, las que llamaríamos normales. Y es que sobre las creencias de las religiones hay un punto esencial de irracionalidad. Bueno, es la base de la existencia de su razón o irracionalidad. Y es que tú nunca vas a poder demostrar la existencia o no de Dios. Entonces, por eso no solamente ataca el diseño inteligente del creacionismo, sino también una teoría darwinista extrema. Es decir, porque en el fondo tú estás... Es decir, te está poniendo ante la situación de que tú no vas a poder nunca justificar lo irracional. No, es curioso por eso, porque, vamos a ver, está claro que estamos hablando de una parodia de religión, o sea, los seguidores que tienen son todos por Internet, es decir, ellos mismos son conscientes de la estupidez a la que están adorando, pero es que es la crítica social inherente que hay a esta religión, que ya digo que hay otras muy parecidas, ¿no? Porque de hecho estamos hablando del pastafarismo como la más conocida hoy por hoy, pero hay una que se llama el unicornio rosa invisible, o sea, con lo cual, fíjate tú, que satiriza las religiones teístas, porque pone como cabeza de su religión a este unicornio, que si es invisible, ¿por qué puede ser rosa? O sea, es una contradicción solo el nombre que ya tiene de la propia religión. Pero bueno, lo que intenta hacer Henderson cuando crea a los pastafaris es sencillamente hacer una parodia de una creencia similar, por ejemplo, a la cristiana. Es decir, hay un Dios creador, hay un Dios omnipotente, hay un Dios bondadoso, en este caso es el monstruo del espagueti volador, que hasta tiene una figura y una iconografía y todo, ¿sabes? Y utiliza unos argumentos para demostrar su existencia, pero que son similares a los usados por otras religiones teístas. Y ellos dicen, si tan indemostrable es una cosa, lo mismo lo nuestro. Sin embargo, y no deja de ser una visión limitada la que tenía de lo que era y significaba una religión, en mi opinión, porque utiliza, una serie de argumentos. Dios existe. Bueno, no puede demostrarse ni una cosa ni la otra. Claro. Y él parte de lo mismo, pero él lo que no puede hacer a partir del pastafarismo es demostrar que eso es capaz, esa ideología, esa nueva creencia es capaz de calar hondo. En grandes núcleos de población, pero las religiones sí lo consiguen, es que aunque no lo busquen, de hecho, y de mover con la fe montañas. Eso no lo puede conseguir de ninguna forma. La limitación del pastafarismo de Henderson es que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cada día se crea una religión basada en el protestantismo diferente, pues la puedes crear tú perfectamente, tiene mucho más éxito y tirón en el fondo que las ideas arquetípicas individuales que intenta Henderson construir. Es decir, por ejemplo, si Henderson dice, por poner un ejemplo, que en el cielo si hay un volcán enorme de cerveza lleno de strippers, que es un disparate tan grande como el del, como el de las Valquirias o el de las vírgenes del mundo musulmán, es la misma tontería. Sin embargo, tiene un problema, es que nadie le sigue en ese sentido. Pero si esto mismo lo dice un gurú de turno que ha creado su propia religión el martes de la semana pasada, tiene rápidamente seguidores. ¿Por qué? Porque sí asigna un punto importantísimo a la religión. Y es que la religión es creíble solo en cuanto que es absolutamente ilógica y seguida de manera ciega. Y esto no se puede seguir de manera ciega porque el propio principio fundacional ya te dice que es una broma. Entonces, ese es el problema de la Iglesia macedoniana o del pastafarismo o de cualquier otra de las creencias artificiales que surgen como contraposición al irracional de la religión. Entonces, en ese sentido, realmente Henderson no consiguió romper lo que él buscaba del estado de Kansas, que es que ¿por qué demonios las determinado tipo de religiones, por absurdas que sean, siguen tirando de la gente? Eso es lo que es importante. Y es porque él ha descubierto, como todos estos, la mecánica irracional de la religión. Pero no consigue convertirla en eso, en religión. Claro. Lo deja en una costumbre, en una broma o en un juego. Pero no da el paso importantísimo que divide la creencia ciega de lo que es la creencia irracional. Que no es exactamente lo mismo. Y sobre todo, poniéndonos en el caso, y que no es una teoría, pero es una pregunta que formulo y un tema que introduzco en la conversación. El pastafarismo nace de una idea. Voy a ser capaz de demostrar eso, que se puede crear una religión. Pero pongámonos en el caso, que yo no entro a valorar eso, que el cristianismo
en general lo es. Es una religión inventada por los hombres, pero no es una religión que un buen día alguien haya decidido crear y establecer una serie de dogmas, una serie de creencias, sino que es algo que se ha ido formando con el tiempo y que ha ido, bueno, abrigándose de una serie de teorías con el paso del tiempo sin que nadie haya dirigido eso. No, la razón es que el cristianismo... Y aquí sí que hay un director de orquesta muy terrenal, Es que ese es el motivo. El motivo es que el cristianismo, como el islam, como cualquier de las variantes, de las múltiples variantes del protestantismo cristiano, nacen con idea universal. Es decir, nacen con la idea de que son la verdad. El pastafarismo nace en eso. No, nacen con esa idea. El pastafarismo nace con la idea de que es una mentira. Ese es el problema. Es decir, es que en su principio fundacional hay ya una previa declaración de que esto es una broma. En tanto que en las religiones, por absurdas que parezcan, siempre hay un principio fundacional que se basa en que son la exclusión de todo lo demás que no sean ellas. Eso es la verdad. Es decir, lo que dice ese mensaje de esa persona o de esa transmisión divina. Entonces, cualquier religión, por ridícula que parezca, tiene esa pretensión. El pastafarismo no. Tiene justo la contraria, con lo cual nunca puede ser una religión, porque su propio principio fundacional se lo impide, dado que en el fondo, por ridículo que parezca, su arquetipo de nacimiento es de carácter racional. Entonces no es algo irracional, no hay un dios detrás, no, hay un tío, que es un licenciado en física que decide reírse del diseño inteligente. Por eso no tiene los mismos seguidores que el diseño inteligente. Es decir, es lo curioso del asunto. Es decir, es que la religión no tiene que ser racional para que la gente la siga. Tiene que ser una verdad absoluta, porque es lo que la gente quiere creer. Si no, no es una religión, es una ideología. O propaganda, que es otra cosa. Claro, y esa es la clave. Fíjate que cuando se genera el pastafarismo se hace precisamente como contraposición a lo que ese consejo en Kansas, el Consejo de Educación en Kansas, en el año 2005, intentaba imponer. Es decir, en la misma igualdad, la teoría de Darwin con el diseño inteligente. Entonces, esto lo hacen. De hecho, hay varios miembros de ese consejo que o lo ven con cierta satisfacción el que haya un tío que en ese momento era poco conocido, como era Bobby Henderson, que establece una nueva teoría. Entonces, cala tan profundamente la ironía que se pretendía en aquel momento que al año siguiente el Consejo de Educación de Kansas elimina dentro de su curso toda la posibilidad de enseñar el diseño inteligente. Es decir, esa crítica acerada que intenta establecer Henderson cala de forma inmediata hasta el punto que al año siguiente ya no se vuelve a enseñar el diseño inteligente porque se dan cuenta de las propias contradicciones que tenía esa enseñanza y la paridad a la que intentaban establecerla dentro del mundo de la evolución. ¿Qué ocurre? Que como ven que esto funciona y hay varios adeptos, él continúa. Y entonces dice, bueno, pues ahora voy a hacer mis propios dogmas, voy a poner mis mandamientos que no son 10, sino que son 8, voy a establecer incluso una especie de Padre Nuestro, ¿no?, que empieza, oh tallarines que estáis en los cielos gourmet, santificada sea tu harina, venga a nosotros tus nutrientes. Es decir, todo ese tipo de tonterías las hace porque ve, un poco lo que decía Carlos, que hay una base totalmente lógica para crear una religión de la nada, pero siempre desde un punto de vista que me parece que es lo mejor que tiene el pastafarismo, y es que ni ellos mismos se lo creen, a diferencia de muchas religiones que sí se están creyendo algunos de los dogmas que son indemostrables. Claro, pero fíjate, eso es lo interesante desde el punto de vista intelectual de Henderson, pero sin embargo es lo que le impide ser una religión, porque la religión tiene que declarar en su principio que es la verdad absoluta. Claro. Si no, no es una religión. Entonces, por eso el pastafarismo no consigue convertirse en eso, porque se queda en una broma. Entonces, y por eso luego ha ocurrido esa especie de desesperación tan grande de los que se opusieron al diseño inteligente y a todo este tipo de absurdeces creacionistas americanas, de que en realidad los que se oponían de una manera racional, creando algo irracional, no lograban el arrastre de los que sí partían directamente de lo irracional, pero creyéndose lo que decían. Ese es el problema. El pastafarismo, o cómo crear una religión y demostrar que se puede hacer del mismo modo, aparentemente, que otras grandes creencias. Recuerda, Bruno, si no existe un ser más grande, es que no se puede imaginar uno más grande. Así hay 5 premisas y una conclusión. Entonces estás todo jugando con el mismo tiempo. Entonces, dices, ¿esto es en serio? Pues sí, sí que lo es. Intenta rebatirlo. No hay nada más poderoso que el ser, que es lo más grande que hay. Y si no te imaginas algo más grande, es que no hay nada más grande. Estoy intentando rebatirlo. Es imposible. Pero eso sí, dice, conclusión. El ser que no puede imaginar uno más grande tiene un apéndice tallerinesco y existe. Es un disparate total. Entonces, realmente, el problema no es el mensaje. El problema es
que tú no puedes crear una religión opuesta a otra religión si tu religión previamente no tiene la conciencia de que es la que dice la verdad. Si no es una religión, es una broma. Y pues el pastafarismo no consiguió arrastrar lo que ellos buscaban, que era intentar demostrar que las iglesias absurdas no tienen valor. Bueno, pues las iglesias absurdas tienen más valor que ellos, porque creen lo que dicen y él no. Esa es la gran tristeza del pastafarismo. La lógica no vale para esto. Sin embargo, para los monográficos, por supuesto, sí valen para esto, sí vale para descubrir asuntos tan fascinantes. Decía al comienzo que el pastafarismo todo el mundo lo conocía. Bueno, pues nadie sabía y nadie había oído hablar, o con muy poca gente había oído hablar de ello hasta el día de hoy. A partir de mañana, líder en Google. Lo veremos. Ramen. Ramen. Estaba esperando que viniera. Pero en realidad nadie conoce. una cosa muy seria. ¿Y sabes por qué decir que es una cosa muy seria? Ahora, como nadie sabe lo que es el pastafarismo, aunque lo han oído hablar... Y... Que no rastafarismo. Claro, claro. No, es claro. importante. Y cuando digo es muy serio es que lo es. Porque el pastafarismo es una demostración de que cuando una sociedad es libre y acepta una idea idiota, puedes contraponer con los mismos argumentos a esa idea idiota otra, con la misma seriedad. Entonces, el pastafarismo es un ejemplo perfecto del mundo en libertad y de cómo tú puedes exigir derechos cuando alguien te obliga a tragar, como dirían en castellano, comulgar con ruedas de molino, y tú no estás de acuerdo. Además, importante, porque es una parodia de la religión, pero también es una alternativa. Bueno, de hecho es una religión. Es el Flying Spaghetti Monster, el IFSM, o religión del monstruo espagueti volador. Que es la demostración de que las cosas pueden ser de otra manera. La Zona Cero. Todo el mundo ha oído hablar del pastafarismo, lo que ocurre que no en suficiente profundidad. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy en los monográficos Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Hola, buenas noches. ¿Qué es esto de lo que todo el mundo habla? Por eso es curioso, ¿no? Y por eso lo hemos traído como ejemplo de esta etapa o época, ¿no?, en la que el mundo está viviendo con falta de creencias, o por lo menos que no se identifica con ningún tipo de religión oficial. Entonces, bueno, pues una alternativa al ateísmo es buscar otro tipo de religión, chorra, en este caso, porque no es una religión estandarizada, tiene dogmas, tiene mandamientos, es cierto, pero siempre desde un punto de vista irónico, sarcástico, y para reírse de... bueno, pues de muchos dogmas establecidos por otras instituciones mucho más oficiales. Antes de entrar, por ejemplo, si quieres, en el pastafarismo, los pastafaris, ¿no?, famosos, sí que hay otro tipo de religiones, posiblemente más conocidas por los oyentes, que verán un poco que siguen la misma línea. Por ejemplo, la iglesia maradoniana, donde a